Desde un punto de vista industrial, la política se orientó hacia la prioridad absoluta de la industria pesada y bélica, siendo aprovechadas las ingentes riquezas carboníferas, férricas, petrolíferas y de gas de subsuelo ruso. Para 1940, el país estaba electrificado casi en su totalidad, pero los sectores textil, alimentario, de calzado y otros habían pasado a segundo término. Culturalmente, la enseñanza fue decretada como obligatoria, pública y gratuita. Para 1932, la escolarización era total, y para 1939, el analfabetismo casi había desaparecido. La Unión Soviética, en ese tiempo, estaba integrada por 11 repúblicas federales, entre las que se encontraban Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajistán, Rusia, Georgia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania y Uzbekistán. El Estado seguía identificado con el partido único y las elecciones se realizaban sobre las listas de este. Por debajo de las instituciones, Stalin y sus más íntimos colaboradores controlaban todos los mecanismos del poder. La política exterior de Stalin, hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial, fue de acercamiento a los países occidentales. La diplomacia dirigida por Maxim Litvinov consiguió el reconocimiento de la Unión Soviética por los norteamericanos y su ingreso a la Sociedad de Naciones. Frente al auge de los fascistas, se indujo a los partidos comunistas a formar frentes populares con los socialistas y otras fuerzas de izquierda, y en la Guerra Civil Española apoyó al bando republicano, condicionando la ayuda a la no internacionalización del conflicto y el protagonismo creciente de los comunistas españoles en el gobierno de la República. Agentes soviéticos, junto a comunistas estalinistas españoles, procedieron a las sangrientas purgas de mayo de 1937 en Cataluña, contra la izquierda revolucionaria anarcosindicalista y trotskista. En 1939, ante la sorpresa de los partidos comunistas afectos a los intereses de Moscú, Stalin firmó un pacto de no agresión con la Alemania de Hitler. Sin embargo, en 1941, soldados alemanes invadieron Rusia, lo que fomentó una exaltación del patriotismo ruso, que ayudó en parte a la expulsión y derrota de las fuerzas de Alemania. La nueva relación con los gobiernos aliados, que en las conferencias de Teherán en noviembre de 1943 y Potsdam en julio de 1945 concedió una zona de influencia de la URSS, y ésta aconsejó a Stalin la disolución del Comintern. El carácter socialista de los regímenes que fueron estableciéndose al finalizar la guerra en Europa del Este acabó con el aislamiento político-geográfico de Rusia. Evidentemente, son contados los personajes que han tenido una influencia comparable en la vida y pensamiento de los demás. En un mundo inestable, en una época de violentos conflictos y cataclismos, donde tantos dictadores, gobernantes, regímenes, gobiernos y partidos, unos tras otros, se alzaron y en corto plazo de tiempo se vinieron abajo en ruina. Stalin, en solitario, gobernó un vasto país durante cerca de 30 años. Bien pudiera glorificarse de ser el gobernante mejor establecido de su época y de que su gobierno fuera el más estable del mundo. En realidad, Stalin había establecido su trono en un país en decadencia. Bien sabemos que Lenin, en compañía de Trotsky o Bukharin, sentaron las primeras bases para que Stalin pudiera construir un gobierno, que aun siendo una dictadura, fue a la vez un proceso que impulsó la economía y la sociedad de Rusia. Resulta difícil pensar que Stalin, siendo un dictador, se convierte en la estructura más importante para crear una Rusia que no tenía ni prestigio para los países potencia de ese momento. Pero es esta etapa la que hace posible el gran paso que da esta nación en todos los aspectos que existen y existirán para el ser humano.